Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, buenos días. Continúa la semana, vamos avanzando, bendecidos y establecidos en el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este nuevo día que nos regalas. Siempre te digo, Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre será esa lámpara y lumbrera a nuestro caminar. Hoy yo te doy gracias, porque solo en ti tenemos vida. Gracias por tu palabra, gracias porque en ella nos enseñas cuánto tú nos amas. Pero tú eres ese Dios de amor, pero eres un Dios justo, que también quieres que nosotros te sigamos. Gracias por estos ejemplos que tú nos das. Cuando digo ejemplos, Señor, como nos muestra a hombres y mujeres comunes y corrientes, y cómo estuvieron dispuestos a hacer algo, Señor, en pro de esa misión que tú les habías dado, de ir y hacer discípulos. Pero Padre, tú nos muestras acá que cuando tú llegas a la vida de las personas, tú las cambias y las transformas. Yo te pido, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas y que esta enseñanza que tú nos vas a regalar hoy en tu gran amor y en tu misericordia, Señor, la tengamos presente para aplicarla a nuestra vida. Gracias, porque vana sería nuestra fe si tú no hubieras resucitado y tú, mi Señor, mi Cristo, mi Señor y mi Salvador, resucitaste. Por eso te pido que me resucites no solo a mí, sino a todo aquel que escuche, que vea este mensaje, a una nueva vida en ti, a una vida en obediencia a ti, y que mantengamos firme nuestra fe en ti y vivamos para ti. Por eso te rogamos, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, hoy iniciamos del Evangelio de Mateo, el capítulo 28, y leo para ustedes del 1 al 10. Dice la palabra de Dios. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Bueno, tremenda palabra que lo conmueve a uno y lo quebranta. ¿Y por qué digo eso? Porque vemos aún reflejado el amor de Jesús después de todo lo que padeció, después de todo lo que hizo por usted y por mí. Eso nos tiene que llenar de gozo, de seguridad y de estabilidad en Cristo y de obedecerlo, porque vana sería nuestra fe si Jesucristo no hubiese resucitado. Él no solo lo que predicaba día a día lo respaldaba con sus hechos, sino que todo lo que Él dijo que iba a suceder, sucedió. Y sabemos que así es, porque la palabra nos la enseña, porque sus discípulos dan testimonio y por eso estamos leyendo esta palabra. Inspirados ellos por el Espíritu Santo, tenemos nosotros la palabra de Dios para bendición, siempre será para bendición y edificación de nuestras vidas si la tomamos en serio, si la llevamos a la práctica. Pero ¿qué vemos acá? Vemos que ante todo Jesucristo resucitó, pero vemos cómo el Señor
envió un ángel del Señor, bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Mire, tremendo. Recuerda cuando yo les he compartido que técnicamente los judíos, los líderes religiosos de esa época, ese grupo de judíos y este gobernador Pilato, como nos enseña el Evangelio de Mateo capítulo 27 que trabajamos, como ellos técnicamente mataron a Jesús, pero fue que el Señor se entregó, fue que a nadie le arrebató la vida a Él la entregó. Bueno, y vemos cómo el Padre se glorifica y lo resucita. Pero vemos cómo el Señor le dijo a Pedro, recuerda, y a aquellos que quisieron defenderlo en el amor a Dios, de defenderlo, como Pedro le quitó la oreja a un guardia de estos que iban con este grupo de judíos. Y el Señor dijo, ¿acaso yo no puedo pedirle a mi Padre que envíe una legión de ángeles para que me defiendan? Y lo haría, y vemos aquí cómo envía un ángel para quitar la piedra del sepulcro, y el Señor es resucitado, como el poder de Dios obrando sobre el Señor Jesucristo, sobre la muerte, y Él venció la muerte. Y vemos ese gran amor de, primero vemos el ángel dándole instrucciones a las mujeres, pero antes yo quiero que recordemos que ellas, estas mujeres de lejos, quiero leerles el Evangelio de Mateo capítulo 27, el versículo 56 dice, entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeos. Ellas estaban donde, leyendo el versículo 55 de Mateo 27, vemos, estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Porque el ángel le dice, no tengan miedo. El Señor que lo sabe todo envía a este ángel para que les hable. El Señor sabía, las había visto, que ellas desde lejos, eso que nos enseña, humanamente, cuando nosotros nos sentimos amenazados en nuestra integridad física, como que tendemos a escondernos. Humanamente, cuando ustedes y yo fallamos, tendemos a ¿qué? Alejarnos de Jesús. Pero cuando nosotros fallamos, lo mejor que podemos hacer es reconocerle a Dios nuestro error, nuestro pecado. Y cuando digo nuestro, porque lo hayamos cometido, no porque vivamos practicando un pecado. Eso no es nuestro, eso es del enemigo, el diablo, que te tienta y te lleva a pecar. Pero también hay una naturaleza pecaminosa, ese viejo hombre, esa vieja mujer que quiere volver a salir y dominar. Y muchos de ustedes, y así como yo, que soy también un ser humano, pues tendemos a equivocarnos, a fallar. Pero en Cristo tenemos lo mejor. También el otro enemigo de nuestras almas es el sistema del mundo. Y eso es lo que el Señor vino a combatir. Todo ese sistema del mundo, de los gobernantes, de los religiosos de la época. Y vivir en Cristo vale la pena, porque eso es vida. Lo demás, perdónenme, pero lo demás es perdición. Apartados de Dios, nosotros nada bueno podemos hacer. Y mire que este ángel le dijo a las mujeres, no tengan miedo. Quizás no sé qué estés pasando hoy, que te tenga asustado o asustada. Y como humanos, pues podemos sentir miedo. Y algo que ellos todavía no desconocían. Y en su mente finita, cuando el Señor había prometido eso, de que Él iba a resucitar, es difícil. Una cosa es escucharlo decir y otra cosa es verlo. Y mire que ellos pasaron de una condición de tristeza, de ver a Jesucristo resucitado y todo como había sido desgarrado, su cuerpo molido y derramando de su preciosa sangre. Hay un contraste también. Cuando nos acercamos a Cristo, mire cómo estas mujeres que se acercaron a Cristo cuando el Señor se les apareció. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Vemos también una obediencia de ellas al mensajero de parte de Dios, en este caso un ángel que venía con las instrucciones de Dios, no con instrucciones de hombres. Les dijo, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado. Y ese es un fundamento grande de nuestra fe, ya lo dije. Vana sería nuestra fe si Jesucristo no hubiese resucitado. Es la única que la tumba está vacía y
esa cruz, Él no se quedó ahí en la cruz, tampoco en la tumba, está sentado a la diestra del Padre. Eso lo creemos porque escrito está y Él nos ha regalado esa fe y esa fe que nos da vida. Pero miremos cómo ella en obediencia van y hacen lo que este mensajero, en este caso un ángel, le dice de parte de Dios. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, el que se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Y así que las mujeres se alejaron a toda prisa, fueron obedientes a dar ese mensaje y asustadas pero muy alegres y corrieron a dar la noticia a los discípulos. A veces cumplir la voluntad de Dios nos va a traer miedo, angustia, pero eso es efímero y pasajero porque el Señor, Él es el que se fortalece en eso. Y si Dios nos ha mandado a ir y a ser discípulos, no va a ser muy bien aceptado muchas veces el mensaje de Dios para las gentes, aquellas que quieren seguir acariciando y consintiendo el pecado y autojustificándose. Pero el que nos justifica es Jesús y es justo que nosotros lo obedezcamos, lo sigamos y eso hacen los verdaderos discípulos. Ahora, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Versículo 9. En esto Jesús les salió al encuentro y las saludó a ellas, se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Mire, esto es tan tremendamente impactante en nuestro corazón y nos debe de sensibilizar a ser obedientes a Dios. Y me sensibiliza, me quebranta más. El versículo 10 dice, no tengan miedo, les dijo Jesús, vayan a decirle a mis hermanos. Mire cómo Él se hace, cómo Él se hace, cómo Él es tan humilde, cómo nos hace a nosotros parte de la familia de Él. Le dice a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Es decir, Él no dijo, vayan y avísenle a esos falsos, a esos cuá. No, Él dijo, vaya a mis hermanos, porque recuerdan qué había pasado, todos se asustaron, todos se dispersaron, y nosotros, ¿cuánto miedo podemos sentir, percibir, vivir cuando vamos a querer hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y sabemos que muchas personas lo han rechazado y sabemos cómo esas personas nos rechazan a nosotros? Pues no tengamos miedo de eso. Mayor temor debemos de tener es fallarle al Señor. Y aun cuando estos hombres le fallaron al Señor, digo estos hombres sus más cercanos, cuánto uno lo traicionó, no entendió la gracia, se quitó la vida, pero Pedro la entendió, comprendió, lloró de amargura, pero sabemos la historia de Pedro mediante las Escrituras. Pero mire lo lindo de Dios, con qué ternura les dice, no tengan miedo, vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Es decir, Él no cobra por ventanilla lo malo que ustedes y yo hayamos hecho. El único que acusa y el único que cobra es el enemigo, el diablo. Sabemos todo lo que estudiamos, Mateo 27, cómo lo abandonaron, cómo lo traicionaron, cómo se burlaron de él, cómo sus discípulos se dispersaron y a la distancia, inclusive estas mujeres, pero vemos cómo él, tan amoroso, les da este mensaje. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Y hoy el mensaje es, estamos viendo a Cristo, estamos viendo el amor de Cristo, estamos viendo esa entrega total de Cristo, estamos viendo a un Cristo resucitado en nuestro corazón, en nuestra mente, que ya no vivo yo. Es inevitable que nos equivoquemos, vamos a equivocarnos y vamos a fallar. Pero así como todas estas personas, como estas mujeres inclusive, que de lejos, previniéndose que no las fueran a prender a ellas, después estuvieron dispuestas a ir a servirle al Señor, aún después de muerto. Pero Él es un Dios vivo. Y oh, qué gran sorpresa de ellas al ver al Señor. ¿Cuál fue su respuesta? Tirarse a los pies de Él y adorarlo. Eso implica un cambio, una transformación, que ya no vivo según mis conceptos, según mis preceptos, según el mundo o como Satanás quiere,
que te tienta, no, sino que me rindo ante Cristo y hoy es un buen día para que nos rindamos. Cuando nos rendimos y le decimos a Él, perdónanos, Él nos abraza y nos hace parte de su familia. Vamos a darle gracias a Dios por ese regalo. Padre, yo te doy gracias porque no solamente tú a través de ese sacrificio me muestras tu gran amor y cómo tú lo que predicaste lo cumpliste y cómo tú lo que prometiste lo cumpliste. Tú prometiste que tú ibas a destruir ese templo y en 3 días resucitarías, y las Escrituras dan fe de esas promesas cumplidas. Pero también nos muestra tu gran amor, que a pesar de que cuando fallamos, como todas estas personas, tú no nos señalas, tú no nos cuestionas, sino que nos muestras tu gran amor para cambiarnos y transformarnos y hacernos parte de tu familia. Gracias, Señor. Te pido que por favor obres no solamente en nosotros, de estas personas que están escuchando y viendo este mensaje, sino que obres también en nuestras familias y que les brinde esa nueva oportunidad de que sean parte de tu familia. Y gracias por adoptarnos como tus hijos y hacernos hermanos de nuestro hermano mayor, el ejemplo a seguir. Y ayúdanos, Señor. Regálanos de tu obediencia, regálanos de tu santidad, regálanos de tu sabiduría para obedecer al Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.